Bueno, en esta oportunidad estamos con Pablo Nopov. Pablo es miembro de Isonomía Consultores en Argentina, es un consultor argentino muy querido por nosotros, también es parte del equipo Sola, con quien hemos trabajado y trabajamos continuamente en todos los países y en distintas ciudades también. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar, bienvenido. Gracias, gracias Fede en particular, pero gracias a todo el equipo, al equipo Sola que es del cual me siento parte y siento un gran orgullo de estar ahí, así que no, gracias a los que creen en estos espacios y los que construyen estos espacios que me parece que nos alimentan a todos. ¿Cómo creas vos? O sea, ¿cómo haces tu trabajo, no? ¿Haces un cuestionario? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? Eh, ¿Cómo lo analizás posteriormente? Si haces, qué tipos de cruces te sirven, por qué, eh, y para qué te sirve el análisis y una encuesta. Porque generalmente no, nos quedamos mucho con la parte electoral, pero en la experiencia que hemos tenido nosotros juntos, cuando vos te sentás a analizar una encuesta y nos pasás tu análisis de la encuesta, se nota que tenés como un diálogo con el ciudadano. Es muy raro. No me ha pasado con otros encuestadores, pero se nota que vos al ver esos números y al cruzarlos y al analizarlos, lográs entablar una especie de diálogo con los ciudadanos que están respondiéndola. Y eso es súper interesante. Entonces, si te parece, empecemos por esa parte de hacer encuestas, no hacer encuestas. ¿Sirve hacer encuestas? Bien, mira, yo creo que a ver, una cosa antes general que es, sabemos que el mundo cambió mucho y cambió mucho muy rápido. Una de las cosas que cambió, o por muchas de las cosas que cambiaron, cambió la fiabilidad de ciertas herramientas. Hasta hace algunos veranos atrás, no digo cuando nosotros éramos chicos, nuestros abuelos, no, hasta hace solo algunos veranos atrás, las herramientas más clásicas, como una encuesta presencial, cara a cara, por hogares, con una muestra probabilística, o sea, haciendo todo lo que el manual indicaba, realmente tenías una capacidad de predecir y entender resultados electorales con un nivel de fiabilidad razonablemente cercana a la que la propia estadística daba. Parte de los cambios del mundo hace que eso también cambie. Eh, entonces, todos los lunes o muchos lunes postelectorales hay una nota muy clásica en cualquier país que nuevamente los perdedores son los encuestadores. Es cierto eso si es que el domingo pensábamos que las encuestas podían decir cómo salían las elecciones, digamos. Si es eso, bueno, el lunes sí. Yo no creo eso, pero tampoco creo que las encuestas no sirvan para nada, porque lo que uno podría decir es, bueno, pero pará, entonces no sirve, no hagamos. Creo que necesitamos conocer lo más posible, en este caso, a los ciudadanos, a las sociedades. Creo que eso todavía lo siguen haciendo los instrumentos más clásicos de investigación, los que te imagines. Y esto yo creo que pone a las encuestas en su justo lugar, digamos, en un lugar importante, en un lugar necesario. ¿Se puede hacer una campaña sin encuestar o sin investigar? La respuesta es sí. Creo que ahí el problema no es, che, no lo hacemos porque las encuestas no nos dicen cómo salen las elecciones. Yo creo que ahí es muy difícil que las intuiciones de uno se parezcan demasiado al ciudadano medio, porque no somos el ciudadano medio, ni nosotros como equipo de campaña, ni el candidato, ni el equipo del candidato. Estamos muy lejos de eso por más que querramos ir. Vos fíjate, cada vez que armamos una agenda hablamos de bajadas, hablamos de visita. No lo estamos diciendo de manera directa, pero es casi un turista a veces el candidato o la candidata. Entonces, no es lo mismo pasar que vivir. Y en sociedades como las nuestras, en la mayoría de nuestra América Latina y demás, vivir también es sufrir. Entonces, eso todavía nos pone más lejos a nosotros, y ni hablar del candidato o candidata. Muchas veces lo que la sociedad nos dicen es, bueno, no se entiende porque no sufren como nosotros. Ya no nos dicen no viven como nosotros, no sufren como nosotros. En esa lógica yo te digo, che, investigar sí o no. Yo te digo súper sí, siempre que se pueda. Porque la distancia entre lo que es el candidato o candidata, el equipo, demás, y la sociedad es inmensa, siempre, y cada vez más grande, por lo menos en nuestras democracias. Entonces yo creo que entender cuáles son los alcances y cuáles son los límites de las encuestas.
Creo que te alcanza para entender cosas que no vas a entender. Creo que no te alcanza para entender todo, pero creo que te alcanza para entender todo lo que sí se puede entender, que eso es mucho más que cero y te da orientaciones que no tenés. Eh, definitivamente. Tenemos que entender lo que piensa, ¿alcanza con entender lo que piensa o lo que opina? ¿O necesitamos tratar de indagar un poco más lo que siente? Pues siempre tenemos este debate, pues nosotros creemos que el voto es algo más emotivo que racional, creemos que el componente emotivo es el que termina orientando el voto finalmente. Pero muchas veces en la discusión con algunos equipos eh, le dan mucha importancia a lo que opinan las personas o a lo que dicen respecto a un tema o incluso propuestas y demás, pero nos quedamos a veces cortos los equipos en buscar lo que sienten y en hacer algo respecto a eso. Yo te diría que la trampa ahí está en buscar opiniones sobre temas en los que las personas no están pensando todos los días. Porque si vos le preguntás a las personas sobre ciertos temas de los cuales no hablamos, digamos, no sé, ¿qué hacemos con las minas antipersonales en un lugar en el que hubo un conflicto bélico? La sacamos, lo ponemos a las Naciones Unidas, no sé cuándo. Vas a tener tasa de respuesta. Entonces, el problema es que muchas veces buscamos opinión sobre temas que no están en nuestra situación cotidiana, y entonces nos quedamos con eso. Dicho de otro modo, la mayoría de las cosas que nosotros queremos saber son sobre las cosas que las personas, sobre cosas que las personas no están pensando todos los días. Entonces, las opiniones en ese sentido son muchas más veces las emociones y las cosas que no dicen, más que las cosas que dicen. Ahora, ¿importa si conocen o no conocen a nuestro candidato? Definitivamente. ¿Importa si tienen algún grado de aprobación o desaprobación? Importa. Pero después importa qué hay ahí adentro, qué hay en la profundidad, qué significa que lo aprueben o que no lo aprueben, qué significa lo que sienten. Y en las emociones o en el cuadro emocional, el mapa emocional, es mucho más que preguntarle si está contento o está triste. Porque lo va a contestar y posiblemente sea un dato, pero hay cosas adentro. O sea, yo digo, cuanto más adentro vayamos, más complejo es, más caro es. Esta es otra variable que hay que mirar a la hora de analizar, recursos. Pero cuanto más adentro vayamos, más vamos a saber, digamos. Y después la otra trampa está en cómo leemos la información. ¿Por qué digo esto? Nosotros supone que tenemos el mejor formulario y tenemos recursos y tenemos la mejor metodología de campo y tenemos todo eso. Ahora, no es lo mismo si trabajamos para el candidato A o la candidata B o el candidato C o un candidato conocido, un candidato desconocido, uno que ya fue candidato, uno que nunca fue candidato, uno que saltó de partido, uno que... Hay otro tema que es, hay una diferencia entre entender sociedades y entender la sociedad que necesitamos entender para ganar la campaña que necesitamos ganar. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo entender qué le pasa a las personas que viven en un país si queremos trabajar para un presidente, o si queremos trabajar para una marca, o si queremos trabajar para alguien que está aspirando a ser ministro, o lo que sea, digamos. Ahí también hay una trampa muchas veces, que es como una lectura general, ¿no? Como, bueno, digo, los argentinos, bueno, yo soy argentino, digo, los argentinos piensan tal cosa, ok, perfecto. ¿Y los argentinos que nos pueden votar, qué? ¿Y los que alguna vez nos podrán haber votado, qué? ¿Y los que tal cosa, qué? Digamos. No por complejidad, sino eh, por relevancia. O sea, no nos pueden importar todos del mismo modo, no porque no sean importantes, sino porque no son importantes en todas las campañas, digamos. Ahí hay como una lectura que yo creo que complejiza más que simplifica, porque si bien parece más simple esto de decir que esto le está pasando a la sociedad, en realidad es mucho más complejo porque no sabemos qué hacer con eso. Pues si nosotros somos un candidato muy distinto al candidato B, la lectura no puede ser la misma. En términos de encuestas, ¿vos te inclinás por encuestas cuantitativas, cualitativas, presenciales? ¿Qué diferencia ves entre unas y otras? ¿O todas dan lo mismo? No, no, todas no dan lo mismo. Un abordaje cualitativo siempre te da algo que no te da lo cuantitativo en términos de profundidad, de entender, especialmente sobre esta lógica que decimos nosotros de lo que no dicen. Pero vale hacer también una consideración ahí. Yo veo muchos estudios quali en donde yo siento que la segmentación es un problema. O sea, si yo estoy trabajando por un candidato que es presidente y va por la reelección, no puede ser, no puedo trabajar yo con la misma segmentación que cuando digo segmentación es los que participan en los grupos focales, que si trabajo por un opositor. De vuelta, yo ahí veo todavía como
el remanente de querer entender sociedades más que querer entender las sociedades que necesitamos entender. Dicho eso, si tuviese que elegir una sola herramienta, tengo que elegir una herramienta cuantitativa con abordaje cualitativo, porque yo al final necesito saber cuánto pesan las cosas. Si puedo tener las dos, no hay nada mejor que eso. Ahora, el problema es que si solo tenés una mirada cualitativa, no sabes cuánto pesan las cosas. O sea, uno de lo cualitativo puede sacar mejores hipótesis. Lo que no puedes saber es la respuesta a esas hipótesis. Entonces te quedás en un lugar en el que investigaste mucho, pero te falta entender lo suficiente para saber con qué fuerza salir. Porque de fondo de la investigación, nosotros podemos hacer investigaciones de 20, 40, 60, 100 preguntas. Ahora, uno de ahí tiene que salir con 3 mantras. Ni digo 4, hasta pueden ser 2. Uno tiene que salir muy simple. Vos tenés que lograr armar un mapa con un contorno donde decís, che, acá siempre, acá a veces y acá nunca. Entonces, Claro. tenés que saber cuánto pesan las respuestas en las hipótesis. Y después es una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, las campañas son cortas, si hay tiempo puedes hacer las dos cosas. Si no, un abordaje cuantitativo con varias cosas cualitativas adentro puede servir. Y ahí, si querés, digamos, es como las metodologías sobre la que hay mucha teoría escrita y sobre la cual la práctica la está poniendo en crisis todo el tiempo, porque en términos probabilísticos no hay mejor encuesta que una encuesta presencial, porque en realidad, de hecho, es la única encuesta que a vos te garantiza una condición en serio, probabilidad absoluta. O sea, finalmente vos, la única manera que no tengas, en teoría, sesgos, es que vos a todas las unidades de análisis, en este caso personas, les des la misma probabilidad de ser electos. Eso en la teoría. Después vas a la práctica. En nuestras sociedades con democracias cada vez más desiguales, y tenés puntas a las cuales no llegás, la punta de arriba y la punta de abajo. Claro. Entonces también es cierto que los libros tienen límites. Entonces me dice, bueno, entonces hacemos online porque hay mucha penetración de no sé cuánto, puede ser, tenés sesgos ahí también. Entonces yo creo que lo que hay que amigarse es con la capacidad de construir metodologías que nos permitan tratar de llegar a todas las puntas, perdiendo aún la capacidad absolutamente técnica que nos decían los libros de hace algunos años. Porque esos libros tenían razón en esos años. Nuestras democracias cambiaron, lamentablemente. El gran problema de por qué las encuestas dan mal, a mí me duele más que las encuestas dan mal. Las encuestas dan mal porque le faltan porciones de la sociedad por desinterés, por desimplicancia, por inseguridad, por bronca. La desigualdad es un problema para que las encuestas den bien. Los partidos políticos se rompieron, o sea, no tenemos partidos, en muchos de nuestros países por lo menos. Entonces te estructuran las circunstancias. Luego me decís, ¿qué es mejor? Y yo creo que es mejor entender bien en qué lugar, país, estado, alcaldía estás, construir una metodología mirando datos, entendiendo que sobran sesgos, entendiendo que la sociedad tiene razón cuando le preguntás a quién votó en el pasado y no te dice exactamente lo que hizo. Tiene razón, porque la mayoría de las veces que votamos, me pongo como ciudadano, nos frustramos, entonces tiene razón. Muy difícil sostenerse en el voto declamativamente con mucho orgullo, entonces tiene razón. Entonces yo creo que el mejor o el desafío, si querés, es construir una metodología para cada lugar que te permita equilibrar los tiempos de campaña, los recursos de la campaña, las necesidades de las campañas, de la campaña. Y al final de cuentas, yo insisto con esto, va a depender más de cómo sepas leer o no sepas leer el dato que si al dato le faltaban 3% o no sé qué. Porque si vos no sabés leer el dato y tenés más fiabilidad, nada, tenés más fiabilidad en algo que no supiste leer. Era mejor no tenerlo. Si vos tuvieras que hablar con un alcalde en este momento que está tratando de ver, de hacer alguna encuesta o de hacer algún tipo de análisis, ¿qué le recomendarías preguntar más allá de lo electoral? Porque evidentemente a todos los candidatos y a todos los equipos de campaña les interesa conocer el dato electoral, ¿no? Si los quieren, no los quieren, los van a votar o no los van a votar. ¿Qué les propondrías vos? Preguntar si tuvieras una encuesta corta, chica, 10 preguntas, 15 preguntas, ¿qué priorizarías para conocer al elector? Depende cuántas preguntas y entonces cuántas preguntas se agregaría a este eje, pero hay un eje que tiene que ver con lo emocional. Porque cómo uno se expresa es un abre o un cierra puertas. Yo déjame pensar, hace casi 20 años empecé siendo encuestador. Lo que entendí a los 10 minutos de empezar a encuestar el primer día en una ciudad del sur de la Argentina, lo que entendí es que lo más difícil era que te abran la puerta, no que te hagan la encuesta. Yo entendí perfectamente que si me abrían la puerta, la encuesta estaba casi terminada en un 90 y pico por ciento de probabilidad. Ahora,
el ratio de apertura de puerta era más bajo. Porque es más fácil decirte, no, no tengo tiempo, estoy haciendo algo, estoy hablando por teléfono, estoy cocinando, tengo que salir, tengo que llevar a la chica a la escuela. Entonces lo que digo es, la clave está en el abre puerta. O sea, la clave está en cómo lo que dice, en este caso, un alcalde o un candidato a alcalde, hace que se abra la puerta o no se abra la puerta. La puerta será hoy el teléfono, será hoy la tele, será hoy la radio o la propia casa si es que le van a tocar la puerta. Hay una abre puerta o un cierra puerta que son las emociones. Si uno no entiende la emocionalidad en la que está la sociedad, van a entender que no entendés lo que pasa. Entonces, si vos entrás muy contento para contar, che, tengo 4 ideas maravillosas para hacer, y la persona está llena de miedos, Claro, no solo le va a dar miedo que vos no entiendas, sino que te va a querer, o sea, entonces abre puerta o cierra puerta a emociones. Cuantas más preguntas tengas, con más detalle. No es lo mismo una persona que está contenta con el presente que está expectante sobre el futuro. Porque si una persona está contenta, vos le podés decir, che, además de todo lo que tenemos que ir a buscar esto. Entonces la persona va a entender, y si la persona está expectante por el futuro, preocupada por el presente, vos le decís, comparto que nos falta y que tenemos que esperar. Pero lo que puede venir es, entonces digo, de fondo es primero emociones, abre o cierra puertas. Después hay que pegarle en la frente a lo que le pasa a esa persona. Lo que le pasa a esa persona pasa en lo que nosotros llamamos el primer metro cuadrado. A nosotros no vivimos en países. Yo no vivo en Argentina, ni vivo en la ciudad de Buenos Aires, ni vivo en el barrio de Palermo. Vivo en un pedacito de todo eso. Pero no porque el colegio de mis hijos quede cerca, sino porque todos vivimos en porciones de lugares. Y donde vivimos, las cosas que pasan son las que pasan. Entonces, a mí no es que no me importe lo que pasa en otro lugar. Me importa, pero me impacta distinto. Hay una diferencia entre importancia, entre lo que importa y lo que impacta. Entonces yo buscaría claro, preguntas que tengan que ver con impacto, porque es el segundo, si querés, abre puerta. O sea, si yo entro bien con la emoción, pero hablo de algo que no impacta, pasé de largo. O sea, y recién ahí logré sentarme a hablar con esa persona. Y ahí cuando te lograste sentar a hablar, tenés que ofrecer algo, algo. claro. Y sí te diré una cosa, como clima de época, todas las ciudades son distintas, todas las elecciones son distintas, todos los países son distintos, pero como clima de época, tiene que sonar a verdad. No estoy diciendo que tiene que ser verdad o tiene que ser mentira. Tiene que ser verdad y tiene que sonar a verdad. Y a veces las promesas más chicas parecen verdades. Entonces, a no ser que te conozcan y que sepan que fuiste capaz de hacer un montón de cosas, posiblemente si le decís que vas a hacer un montón de cosas que nunca se hicieron en el país, no tienen por qué creerte. Yo no te creería. Claro. Porque no pasó nunca y porque no me pasó nunca a mí. Entonces, yo buscaría el píxel de la foto que haga, que lo haga creíble, porque te diré una cosa que no está en las preguntas de la encuesta, no es lo que vos recién me preguntaste, pero sí me parece central. Eh, los disfraces no andan más. Nosotros hasta hace algún tiempo atrás veíamos candidatos disfrazados de Rambo o de, no sé, de alguien que podría contra todas las mafias, o disfrazado de padre de familia, o de madre de familia, o disfrazado de emprendedor. No existe más los disfraces, no. Entonces, yo buscaría saber qué les impacta, qué les emociona, buscaría saber qué están esperando de lo que venga. Porque uno de los grandes problemas que tienen nuestros candidatos cuando ganan son las expectativas creadas. Entonces yo buscaría ver qué expectativas hay y buscaría ver cómo impactar en eso. Porque los resultados son los que son versus lo que pensabas que eran, no los resultados son los que son. A veces puede haber resultados buenos, pero si vos esperabas otra cosa, esperabas otra cosa. Entonces yo buscaría un poco eso. Obviamente después buscaría ver si a nuestro candidato lo conocen o candidata la conocen. Vos tenés que ver el ratio, por ejemplo, entre los que lo conocen y lo aprueban, entre los que lo aprueban y lo votan. Porque vos podés tener un candidato muy conocido, muy aprobado, pero no es votado. Y hay que ver por qué. Podés tener un candidato de nicho que es muy conocido, aprobado en una porción chiquita y votado en esa porción chiquita. Y hay que ver si se puede expandir o si va a ser ese nicho siempre. Entonces, lo que uno termina tratando es como con ingeniería electoral, cómo tratar el resto. Te diría que es eso, es tratar de ver emociones, temas que impactan, abre puertas y qué en la ingeniería electoral. En participación electoral, por ejemplo, yo preguntaría sobre participación electoral. Una variable que está resolviendo elecciones en nuestras democracias es la participación. Y hay veces que necesitas que vayan más a participar, en general cuando sos opositor, que cuando sos oficialista. A veces puedes ganar una elección mirando tu voto en lo absoluto y no en lo relativo. Si vos vas a sacar X cantidad de votos
y no puedes sacar más que eso, y el estudio te dice, che, llegaste a tu techo, bueno, lo que hay que lograr es una campaña fría, digamos. Claro, el Claro. resto juega, ¿no? Ya lo sé, pero digo, en términos de lo que uno puede hacer, Sí, sí, lo que uno eh, busca. Intenta de lo que después uno busca. lograrlo, logra no. Te haría una pregunta sobre participación, por ejemplo. Perfecto. Buenísimo, Pablo. Espectacular. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar, por ser parte del equipo. Y espero que nos sirva a todos nuestros oyentes. Y te mando un abrazo muy grande y nos volvemos a hablar en los próximos días. Cuando quieras, gran abrazo, Fede, gracias a vos. Un abrazo grande.